Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 14 de junio de 2003. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. Canal de Nicaragua por aguas colombianas. Esto sería entregado a una firma china que nadie conoce, que está presidida por un sujeto que tampoco conoce nadie. En su tiempo, quienes construían los canales eran Lesseps, que construyó el canal del Suez. Él vino a construir el canal de Panamá y fracasó estruendosamente. Y después fueron los Estados Unidos como nación. Ahora es un chino que nadie conoce. Pero ¿qué hay detrás de todo aquello? Se confirma que en la Corte hubo presiones de China y presiones de la izquierda porque estaba de por medio el canal de Nicaragua. Es una circunstancia que debemos conocer. En Colombia nadie se enteró porque aquí nadie sabe nada de nada, como la Cancillería no existe, ni para qué le preguntamos. Condenado Carlos Menem por un proceso que se inició hace 18 años. Por una venta de armas de a Croacia y Ecuador. No fue que él las vendiera ni que él se echara al bolsillo la plata de la venta. Es que Argentina, en una decisión de gobierno, resolvió venderle armas al Ecuador en el momento del conflicto con el Perú y le vendió armas a Croacia. Entonces ahora lo condenan a 7 años de prisión. Tiene 82 años Carlos Menem, está más allá del bien y del mal. Y el proceso se demoró 18 años, como si fuera en Colombia. No, allá en la Argentina lo hubieran declarado delito de lesa humanidad para poderlo perseguir más adelante. Así es la Comisión de Acusaciones de Colombia. La investigación a la magistrada María Mercedes López por volver una semana antes a trabajar sin pedirle permiso al Congreso. Esto es sencillamente ridículo, es absurdo. Pidió una licencia de un mes para dedicarse a su campaña en la Procuraduría. Fue derrotada y volvió una semana antes de lo que estaba previsto y anunció que volvería. Y entonces ahora le inician proceso. En una comisión de acusaciones en que no le inician proceso a nadie, por ejemplo, por los famosos carruseles de contratación del Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, y hacemos la lista, esa comisión de acusaciones ahora dedicada a saber si cuando un funcionario se va a reintegrar antes de vencida la licencia, tiene que pedirle permiso al Honorable Congreso de la República. En eso estamos, y por eso Colombia anda como anda. Alias Amauri fue dado de baja en La Guajira. Es un bandido más que fue muerto en una acción militar en la que, herido, buscó refugio. ¿En dónde? ¿Se imaginan ustedes en dónde? En Venezuela. Pero no lo pudieron atender oportunamente y murió desangrado. Lo que está dicho es que se refugiaba en Venezuela y recibía entrenamiento en explosivos de iraníes. Y eso pasa desapercibido, nadie lo comenta, nadie dice nada. ¿Cómo hay iraníes en Venezuela entrenando en explosivos a bandidos de las FARC? Que nos den esas explicaciones lentamente, porque por ahí vamos sacando en claro muchas cosas, como la de cierta bomba Lapa de origen iraní que nos estalló para asesinarnos. Los Estados Unidos descubre que Siria sí ha utilizado armas químicas. ¿Y ahora qué se sigue?
Entonces ahora es la intervención en la guerra de Siria, entregándole armas a la oposición. Pero previamente el presidente Obama se reunirá con otras potencias. Será entre ellas Rusia, entre esas potencias, que es la que le vende las armas a Bashar al-Assad. El señor Obama y su política exterior, tan parecida a la de Carter, hoy hablaremos de ella a propósito del nuestro Hoy en la Historia sobre la Revolución iraní de 1979. Maduro es candidato ahora al Premio Nobel de Economía porque ha descubierto un nuevo término económico. Ha dicho que en Venezuela hay una ninfomanía por el dólar. Sí, así como ustedes lo están oyendo, ninfomanía. El señor Nicolás Maduro. Señor Maduro, lo que hay es escasez de dólares. Y entonces, por cualquier dólar que usted saca a subasta o que usted ofrece, hay 10 que lo están necesitando para pagar deudas atrasadas, para importar cosas que se necesitan, para mover un país que no se puede mover sin dólares. Porque como todo es importado, señor Maduro, porque ustedes, los hijos de Chávez y Chávez acabaron con el aparato productivo venezolano. No hay sino una alternativa, importar, importar, importar y traerlo todo del exterior. Por eso hay apetencia por dólares y probablemente porque también haya fuga de capitales. ¿Y por qué? Porque los venezolanos no quieren estar en Venezuela, porque le tienen terror a usted y a su gente armada. Esa es la tal ninfomanía por el dólar. Ecuador y la libertad de prensa. Están diciendo que ahora Correa sí le va a dar el puntillazo final a la prensa libre en el Ecuador. Los tiranos de todos los pelambres, de todas las edades, de todos los grupos, de todos los estilos, detestan la libertad de expresión, detestan la opinión, detestan al que se atreve a disentir, le caen encima como cuervos. Autorizan a los fieles egipcios para combatir en Siria contra Bashar al-Assad. El que vaya a Siria y combata vuelve a egipcio y nadie lo va a investigar. Es lo que ha dicho un alto funcionario del gobierno egipcio. Esa es una lucha contra los chiíes, dicen. Pero resulta que Bashar al-Assad no es chiita, sino que es alawita. Y entonces, ¿eso cómo es? ¿Será que están más cerca de los suníes que de los chiitas? Entre esas familias no se perdonan, suníes y chiitas en una guerra permanente. Última llamada les hace Erdogan a quienes lo enfrentan y a quienes desafían su autoridad. Como quien dice, o se ponen juiciosos o aquí van a pasar las del diablo. Hay incidentes menores e incidentes mayores, pero por anécdotas no podemos perder el hilo de la historia. La verdad es que mucha gente en Turquía no quiere un gobierno islámico. Los gobiernos islámicos, los gobiernos teocráticos son la peste de la política en nuestro tiempo. Mandela, el expresidente surafricano, sigue muy grave aunque respondiendo al tratamiento. En estos días veíamos un comunicado internacional donde nos decían de qué manera afrentosa la familia de Mandela y la viuda de Mandela, bueno, cuando Mandela se muera, la que será su viuda, su esposa, están utilizando impúdicamente el nombre de Mandela para enriquecerse de manera fabulosa. Como Mandela es un mito para la inmensa mayoría de la población sudafricana, quienes están cerca a él lo utilizan como si fuera una especie de marca sagrada que les permite enriquecerse fabulosamente. Mandela, no lo dejan morir en paz. En Buenos Aires, 3 muertos y 140 heridos por un choque entre trenes. Eso era lo que funcionaba bien. Los trenes en Argentina fueron, dije
Argentina, esto fue en Buenos Aires, ¿no? Los trenes fueron organizados y construidos por firmas inglesas. Y llegó Juan Domingo Perón y cuando ya estaba venciendo la época de la concesión, resolvió hacer un contrato brillantísimo para dar por terminada la concesión y pagar el valor de los trenes. Fue uno de los buenos negocios de Perón. Pues bien, los trenes son buenos en Argentina desde hace 70 años y 80 años. Ahora tampoco funciona. Es una de las cosas que no funciona con el famoso socialismo kirchneriano. Hay indignación en Colombia entre muchas personas por los sueldos de los secretarios del Congreso. A ellos, cuya justa indignación reconocemos la justicia de su indignación, les decimos que esos son los sueldos de los parlamentarios, con una diferencia, que los secretarios de Cámara y Senado sí trabajan, y trabajan todos los días, como cualquier cristiano, y que a veces el trabajo es arduo, y que tienen que tener al día las actas, y que tienen que tener al día los proyectos. Es un sitio donde se trabaja. Los parlamentarios ganan lo mismo, pero trabajan 2 días a la semana, a veces, en ocasiones extraordinarios, 3 días. ¿Ustedes conocen un colombiano que trabaje 2 días a la semana con un sueldo de más de 20 millones de pesos, cuando ese sueldo en su mayoría está exento de impuestos? Entonces no sé por qué la indignación se contrae exclusivamente a los sueldos de los secretarios que sí trabajan y no a los sueldos de los parlamentarios que no trabajan. Se recuperan las bolsas de las caídas de ayer. Especialmente hay un rebote en la bolsa de Japón. Hablaremos con Alberto Bernal porque la situación de Japón es muy preocupante. Ha sido una de las grandes potencias del mundo, la del gran desarrollo tecnológico, y Japón está ahora en medio de un marasmo económico. No se mueve, y para moverlo le están inyectando enormes cantidades de dinero al circuito económico en el Japón. Pero parece que la gente no cree porque siente que las empresas japonesas están heridas de muerte, que llegaron a un punto en que no hay movimiento, en que no hay hambre de nuevos descubrimientos, en que no hay capacidad de transformación, enfrentadas a las coreanas y a otras asiáticas y a otras europeas que están en pleno proceso evolutivo. Se quiebra otra vez la industria licorera de Caldas. Esto clama al cielo. Unas industrias que han sido monopólicas, unas industrias como la de Caldas en particular, que tiene 2 marcas, la del ron viejo de Caldas, que dejó el bueno de Juan de la Cruz, y el aguardiente Cristal. Y con todo y eso se quiebra. El saqueo in misericordia a Caldas continúa. La industria licorera de Caldas no es una industria. En manos de empresarios, en manos de administradores de empresas de altísima calidad. No, la industria licorera de Caldas es un botín político. Ha sido un botín político y se va a quebrar como un botín político. Y hay una fuente de corrupción inmensa en Caldas y en tantos departamentos del país. Y eso nadie lo menciona a propósito de la corrupción. Y en Hoy en la Historia recordaremos, como les anticipábamos, la revolución de Irán, la de los ayatolás del año de 1979, la revolución contra el Shah Reza Pahlavi. Eso fue en 1979, es decir, que la revolución tiene más de 30 años y hoy se celebra con las elecciones en Irán. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Gracias a todos. Bueno, yo me imagino que algunos de ustedes vieron ayer el noticiero de CMI. Me gustaría abrir con unos reportajes que precisamente lleva días haciendo el periodista Mauricio Gómez sobre la situación gravísima de contrabando e inseguridad en La Guajira. Según las investigaciones de este prestigioso periodista, La Guajira es el eje de contrabando en Colombia y los grupos de delincuentes dominan la península que se ha convertido
en tierra de nadie. Al parecer el Estado está ausente, dice Mauricio Gómez, con datos en la mano, por supuesto. Dice que en su costa está ausente por completo y en la frontera con Venezuela hay también falta de seguridad total y hay más de 171 trochas ilegales. Y el 80% de la población vive del contrabando. Operan en La Guajira todos los grupos de delincuentes y bandas criminales. El año pasado fueron asesinadas 207 personas. El 90% de estas 207 personas fueron asesinadas por sicarios. La DIAN fue quemada hace 6 años y hoy funciona en un batallón del ejército. Y la estación de policía en Maicao fue destruida por una bomba. Los terroristas, ustedes lo saben, porque ya se dice abiertamente en todos los medios, huyen siempre a Venezuela. En el gobierno de Uribe, en plena crisis diplomática con Chávez, el contrabando se logró disminuir en esta zona por la presencia de 1.200 hombres del ejército colombiano, y estos hombres fueron retirados en el actual gobierno de Juan Manuel Santos para no provocar a Venezuela. Los retiraron en el primer año de gobierno. La pregunta del millón es, ¿qué se consiguió con ese gesto por parte de Colombia hacia Venezuela, con ese retiro de ese batallón? Satisfacer al nuevo mejor amigo en detrimento de la seguridad de un área colombiana que hoy vive presa de la delincuencia y el contrabando. Si esto es un hecho, y ya todo el mundo habla abiertamente de un nido de delincuentes refiriéndose a la frontera con Venezuela, ¿por qué este gobierno no envía tropas del ejército como hacían en el gobierno de Álvaro Uribe? ¿Será que al gobierno le importa más una pataleta de Maduro que la seguridad de su gente en La Guajira? Y repito, estamos hablando de datos y de números. Recordemos que ahí secuestraron a esta pareja de españoles que no aparecen. El turismo se ha visto seriamente afectado, con números en la mano, porque han cancelado muchísimas excursiones. Esa ya es una realidad. ¿Por qué no hace nada el gobierno? Y si por acá llueve, por allá no escampa. En Venezuela la situación del contrabando también es dramática en medio del desabastecimiento que vive el vecino país. Maduro ha dicho que va detrás de los contrabandistas que están metiendo mercancía a Venezuela. Bueno, pero le salvan la vida, ¿no? Mercancía que la están metiendo en medio del mayor desabastecimiento de la historia de Venezuela. Sí, una escasez enorme. Bueno, pero ¿qué se hace en Venezuela donde no hay dólares para importar regularmente y donde la gente necesita alguna cosa para comer? Traer contrabando. El contrabando es hijo siempre de circunstancias económicas que lo prohijan, Montserrat. Claro que el contrabando es una anomalía, pero normalmente el contrabando es el resultado de un proceso económico fallido que hace las cosas del exterior artificialmente caras y que se abaratan evitando los aranceles y evitando los otros controles tributarios. Entre nosotros es una forma de lavar dinero y por eso hay tanto contrabando, porque hay BACRIM, porque hay narcotráfico y porque hay FARC. Las FARC son un elemento fundamental del contrabando en la medida en que son un elemento fundamental del narcotráfico. ¿Y qué contrabando? No sé si Mauricio Gómez lo mencionó, no he visto sus reportajes. El contrabando del combustible, Montserrat. ¿Se ocupó de ese tema? Porque ese es el tema de los temas. Sí. Además, decía que era el que más ganancias produce, que maneja un porcentaje enorme. Montserrat, para darle alguna cifra, un galón de gasolina en Venezuela, galón de gasolina en la frontera con Colombia, vale 100 pesos colombianos. En Colombia vale 9.000. Dígame si ese galón de gasolina no coge camino. Pues por se supuesto, viene para Colombia. Claro. Pero se viene para Colombia. Pero eso es el resultado de ¿qué? De esa demagogia barata del gobierno venezolano que resolvió que como son grandes productores de combustible, se lo regalan a su gente. Pues terminan regalándoselo al mundo entero. A todo el que quiere sacar gasolina de Venezuela y lo sacan. Y en grandes cantidades lo traen a Colombia, pero también sale a las Antillas. Es que eso es insostenible. Y Venezuela, mire usted, como tienen un gobierno ineficiente y una PDVSA que se está cayendo a pedazos, tiene que importar gasolina, pero en grandes cantidades. Y la importa de los Estados Unidos, del imperio del mal,
Por eso están como tan mansitos con el gobierno americano ahora, porque son importadores de gasolina en grandes cantidades. Ellos exportan crudo, pero las refinerías no están trabajando. Recuerda una que se incendió hace como año y medio, cosa por el estilo, no la han recuperado. Y tienen que importar grandes cantidades de gasolina. ¿A cómo? A precios internacionales. ¿A cómo la venden? La regalan. ¿Qué pasa? Que se viene de contrabando para Colombia. Vaya a esos pueblos de La Guajira y luego coja por el Cesar llenos de gasolina importada, corriendo inclusive unos peligros formidables. Nadie sabe cómo no ha habido una verdadera tragedia en un pueblo de esos, sí, señor, del norte del Cesar y del Magdalena. Y con los pipineros. Sí, y un oyente nos recuerda, en el chat, los oyentes ya nos están mandando sus opiniones. JGS dice que esas fronteras son territorio del AMPA desde hace mucho tiempo, sí, no desde ahora, eso es cierto, eso es una realidad. Nadie está diciendo, y no lo dice Mauricio Gómez, en el gobierno de Uribe no hubiera contrabando. Lo que sí dice, yo insisto, es que había hombres del ejército colombiano que fueron retirados en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Dice otro oyente que firma como Juan, que está en la frontera, dice Montserrat, estoy en la frontera. Aquí no hay Estado, no hay generación de empleo y la gente se dedica a vender gasolina de contrabando. Doctor Londoño, fue muy importante ese documental de anoche de Mauricio Gómez. Eso es para reflexionar en grande. Y la gente pregunta dónde lo pueden escuchar. Bueno, pues en la página de CMI. CMI, como sí, casi como todos los noticieros, tiene su página. Como que se les quita un poquitico el lambicolor y les da también por ser independientes a veces. Y abrió el noticiero con estas investigaciones de Mauricio Gómez. En la época del presidente Uribe le dimos a La Guajira una significación inmensa. Yo les contaba fuera de micrófonos que hablaba con el general Castro, que era entonces el subdirector de la policía, prácticamente todos los días, sobre La Guajira, sobre las bandas armadas que la azotaban, sobre los secuestros que golpeaban La Guajira. Eso se limpió de bandidos porque cayeron presos y los que se resistieron fueron dados de baja. Esa es la verdad, pero en franco combate, en franca lid. Y La Guajira recobró su sentido. Ese es un pueblo costeño amable, lindo, de unos paisajes infinitamente bellos, con unas posibilidades económicas maravillosas. Mucha gente, muchos colombianos se iban de paseo a La Guajira, inclusive desde Bogotá. Ahora lo pensarán no 2 veces, sino 10. No, es que ya con datos, 3 empresas operadoras que iban a trasladar muchísimos turistas a la zona alta de La Guajira, después del secuestro de los españoles, cancelaron sus reservas. De quienes se dice ya están en Venezuela, además. Ah, sí, ya están diciendo que están en Venezuela. El Cabo de la Vela es un sueño, Bahía Honda. Allá se imaginó el Libertador tener la capital de la Nueva Granada. De la Nueva Granada, no, de la Gran Colombia, perdón. Sí, señor. El dislate, el disparate. Son territorios de ensueño, los de La Guajira. Con riego, ese desierto en manos de israelíes sería una granja. Pero bueno, tiene unas riquezas minerales gigantescas. Lo tiene todo La Guajira, abandonada y tomada, entre otras, no sé si Mauricio Gómez lo diga, por los iraníes. La penetración de los iraníes en el norte de Colombia es descomunal. Aquí sacan la noticia de que Amaury había sido entrenado en explosivos por iraníes y nadie se inmuta. ¿De dónde aparecen iraníes en Venezuela? Traídos por Chávez. Claro. En el famoso 747. Eso traía el avión. Terroristas iraníes para invadir La Guajira. Muy bien. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:29 minutos, 45 segundos de hoy viernes 14 de junio del año 13. Mañana es 15 de junio y mañana celebramos un día más o un mesecito más de vida suya, doctor Londoño. Gracias a Dios. Y recordamos a sus escoltas. A nuestros amigos, Willy. Nuestros amigos, sí señor. Nuestros amigos del alma. Primero fue Cuba con Fidel Castro quien impulsó un verdadero régimen de terror en contra
de la libertad de opinión aplicando la figura de la peligrosidad predictiva, en donde el periodista se convierte en un peligro para la sociedad y por lo tanto puede ser silenciado y encarcelado aún antes de cometer el delito. En la casa de los hermanos Castro, allá donde estamos celebrando el tema del negocio de la paz, rige la ley 88 o la ley Mordaza. Los que se salvan son los que se refugian en las dádivas del régimen, como ocurrió con Stroessner en el Paraguay. Esto se viene regando por toda América, comenzando por Venezuela, la de Chávez y sus hijos los bolivarianos, del Foro de Sao Paulo, acabando con todos los medios habidos y por haber. Argentina con la Kirchner restringe el papel y desafía a los medios. En el Ecuador ocurre lo mismo. Los tiranos de todos los pelambres, de todos los grupos, le caen al periodismo independiente, como lo está haciendo Rafael Correa, quien hoy le dará la estocada final a sus propósitos. Colombia no se ha quedado atrás, doctor Londoño. Primero fue la época de la dictadura de Rojas Pinilla, cuando cerraron e incendiaron periódicos. Ahora vuelve y juega. Santos no es ajeno ni a Correa, ni a Chávez, ni a la Kirchner. Aquí se está dando más de lo mismo, chuzando teléfonos a periodistas, como lo que ocurrió con su teléfono, doctor Londoño, los teléfonos de Hernán Peláez y de Gardeazábal en la Luciérnaga, la suspensión de los reencauchados, la desaparición de la parodia mediante una ley. Eso pues que ahí la deben tener guardadita. Y eso que el presidente se las da de periodista. Y si en Ecuador llueve, doctor Londoño, en Colombia no escampa. Qué tristeza. Recuerde que en la época de Rojas Pinilla fueron clausurados El Tiempo y El Espectador. Así fue. Y al Siglo también le dieron durito. Y tuvieron que revivir con los nombres de Intermedio e Independiente. Sí, señor. Recuerde el incendio del Siglo el 9 de abril de 1948. Sí, señor. Y el incendio del Tiempo en 1952. La prensa ha tenido momentos supremamente difíciles en Colombia, pero ahora los tiene también. Ah, claro. Ahora los tiene. Que no se le ocurra a alguien oponerse a ciertas cosas o decir lo que no conviene, porque entonces le caen encima. Y hay una dictadura, y la dictadura de la publicidad, que no es poca dictadura. Sí, señor. A ver quién es el que da publicidad y a quién le da publicidad, y si le da publicidad a alguien que no convenga, entonces a cerrarle esa publicidad y a caerle encima con visitas de la DIAN. Hay muchas maneras de presionar, ¿no? Evita Perón, yo no sé si usted lo recordó, Evita Perón era maestra en eso de la presión a la empresa privada y de las limitaciones a la libertad de expresión. ¿Sí? La historia de las dictaduras es la historia de la desaparición de la empresa libre. Lo primero que molesta al dictador es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y eso viene desde las épocas más remotas, cuando los filósofos eran perseguidos por sus ideas. Y vaya a ver, pues, y la situación de los escritores. Víctor Hugo no terminó expatriado por Napoleón III. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Solo que ahora se repite la historia también. No se le olvide que hay muchas bacterias que se mueren con la luz. Entonces, los periodistas, los pensadores, los que opinan y opinan de esta manera y opinan de la otra. Ahora, fíjese que hay una cosa chistosa, que algunos nos quieren caer encima porque opinamos de fútbol. Pues es nuestro derecho a opinar de fútbol. No solamente pueden opinar de fútbol los de un Santa Santorum. En absoluto. Desde luego que hay gente más capacitada porque le dedica la vida al fútbol. Nosotros se la dedicamos también a otras cosas. Pero tenemos derecho a opinar. Y a que un partido nos parezca bueno, regular o malo. Pues es la libertad de expresión. ¿Y es que a quién le pareció bueno el partido de Colombia y Perú? Bueno. Ah. Llegamos 2 veces a la otra portería y 2 veces en las que hicimos 2 goles en condiciones dudosas. Y en el segundo tiempo ni una sola vez. Y entonces el señor Peckerman dice no sé qué cosa y que ya nos subiremos al carro de la victoria. Claro, nos encanta la victoria y nos encanta... ¿Ah? Ese fue el Pío Valderrama. El Pío Valderrama, Sí. Valderrama que está... Pero mire usted,
Nosotros pues hablamos de fútbol, de lo que estamos viendo antes de que naciera el pibe Valderrama, y entonces nos cae encima. Pero él puede hacer política por televisión, y eso parece muy bien. Entonces, ¿cómo es? Y a mí me parece bien que haga política. El problema es que se la pagan. Esa es otra historia. Pero está bien que todo el mundo opine de política, y todo el mundo opine de economía, y todo el mundo opine de deporte, la crítica, el derecho a pensar, el derecho a opinar, y de eso se hace una nación libre y una nación responsable, respetando el derecho que los demás tienen a opinar de otra manera, sin las vulgaridades, sin las obscenidades que uno ve a veces en